Vamos a dar la bienvenida al Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de nuestro país. Está el profesor Wilfredo Ayahuanca. ¿Por qué habrá, o en todo caso, no habrá clases el lunes a nivel nacional? ¿Por qué? A ver, ¿qué nos dice el profesor Wilfredo? ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Profesor, gracias por la comunicación. Bueno, en primera instancia, muy buenos días a todo el Magisterio Urbano de Bolivia, a toda la población, también el agradecimiento respectivo a este medio de comunicación por el espacio. Es bueno que la ciudadanía se entere que nosotros hemos enviado nuestro pliego petitorio de solicitudes del Magisterio Urbano de Bolivia en el mes de febrero. Producto de ello, y teniendo una respuesta a medias por parte de la ministra de Educación, es que se ha iniciado hace más de un mes atrás con movilizaciones sin suspensión de labores escolares en los 9 departamentos de Bolivia y en las 31 federaciones departamentales y regionales. Y habíamos advertido de que si la posición del Ministerio de Educación iba a ser cerrado, se iban a trasladar contingentes a la sede de gobierno. Esta semana ya ha llegado un tercer contingente. La anterior semana hemos tenido una marcha desde Cajamarca, 3 días, que ha culminado en el Cabildo a la cabeza de la Central Boliviana, en sol, con viento, en lluvia, con granizo, inclusive en la ciudad del Alto. Y la gota que ha derramado el vaso ha sido las aseveraciones que ha hecho la ministra de Educación hace días atrás en otro medio de comunicación, mencionando de que sacando la media aritmética, en cuanto a salario se refiere, los maestros percibimos arriba de 9.000 bolivianos, aproximadamente 9.600 bolivianos. Entonces, para nosotros es irresponsable, cuando estamos en conflicto todavía, que la ministra de manera irresponsable haya vertido esta situación, que es completamente falso. Nosotros en el mismo medio de comunicación, y a la prueba nos remitimos, hemos mostrado boletas de colegas que ganan inclusive menos de 3.000 bolivianos, son compañeros profesionales con 5 años de estudio a nivel licenciatura. Y es un 50-60% que tenemos compañeros que ganan entre menos de 3.000 y un poco más de 3.000 bolivianos. Entonces, esta estrategia del gobierno de querer desprestigiar al magisterio y volcar a la ciudadanía contra nosotros, pues bueno, ha hecho de que la molestia de los ejecutivos a nivel nacional indiquen de que ya hemos agotado las instancias de movilización, de diálogo aquí en la sede de gobierno, y se está radicalizando con esta medida del paro de 24 horas con suspensión de labores escolares. Pero además la ciudadanía debe entender y conocer lo siguiente, porque escuchábamos hace rato a un padre de familia en Potosí que decía que nosotros supuestamente hemos tenido un incremento salarial a lo que había planteado el gobierno de 3.300 bolivianos, completamente falso también, porque nosotros no dependemos de la Ley General del Trabajo, nosotros dependemos del reglamento del escalafón, y a la prueba nos remitimos mostrando una boleta del mes de noviembre del 2025 y una boleta del mes de mayo. Al magisterio urbano no se le ha incrementado ni un boliviano hasta la fecha. Profesor, es decir que tras la publicación del decreto que incrementaba, además del precio de la gasolina y del diésel, el salario mínimo en un 20% a 3.300, ¿ese incremento a quienes reciben el salario mínimo en la educación no llegó? Reitero nuevamente, a nosotros como magisterio no estamos sujetos a la Ley General del Trabajo, no se ha incrementado a los maestros ni un boliviano, sí ha llegado a un sector minoritario de nuestros afiliados, que son a los compañeros porteros, regentes, secretarios, auxiliares de inicial, que es el 10% de la cantidad de afiliados que tenemos. Y ha sido también por reclamo de nosotros como magisterio urbano, porque ellos también ganaban menos de 3.000 bolivianos y son los compañeros que ganan menos como parte administrativa. Pero nosotros aglutinamos a más de 120.000 trabajadores en todo Bolivia y reitero, ese incremento no ha llegado y nos da, ¿qué le digo?, sorpresa y rabia a la vez cuando uno de los mejores beneficiados de este incremento así pues el papá del presidente, el expresidente Jaime Paz Zamora, que con 10 salarios mínimos ahora recibe 33.000 bolivianos.
Y la ministra y el presidente, que ganan arriba de 20.000 bolivianos, para nosotros no tienen la moral de decirle a un maestro que deba vivir con salarios de hambre con menos de 3.000 bolivianos para poder sostener a su familia. Profesor, cuando se sentaron hace un par de semanas, hace 10 días, de repente, a un diálogo que finalmente se rompió con la ministra de Educación, ahora, ¿ha habido algún avance? ¿Ha habido alguna convocatoria por parte del gobierno al diálogo? A ver, en esa mesa de diálogo y el día de ayer también ha manejado el mismo argumento el ministro de Economía, se menciona que nos están dando 4.000 ítems. Es bueno que la sociedad conozca que eso no es una dádiva para el magisterio, es una obligación del Estado dar los ítems. Y el gobierno adeuda 6.500 ítems, no adeuda 4.000 ítems. Pero además es bueno indicar de que estos ítems que nos está dando el Ministerio de Educación no son ítems nuevos, son productos del optimización, cierre de unidades educativas y fusión de paralelos que se está haciendo a nivel nacional. De ahí están sacando las correas del mismo cuero, como se dice vulgarmente, pero además son ítems incompletos. En primaria, y la ministra también ha mentido en eso cuando indica que un ítem completo es de 96, completamente falso. En primaria la carga horaria es de 120 horas y se nos está dando 96. En secundaria se tiene 120, 136, 148 y 172 horas y se nos está dando 96. La pregunta es, los restantes de horas, ¿quién lo va a asumir? Y nuevamente se está generando trabajo gratuito, horas ad honorem, sobre el magisterio urbano, que además de tener salarios mínimos, tiene que trabajar horas gratuitas. Eso es explotación laboral en el siglo XXI. En la ciudad de La Paz también tenemos compañeras, colegas, que están trabajando con 30, 40, 50 estudiantes en las ciudades urbanas. Entonces, un hacinamiento total, reitero nuevamente, valga la redundancia, explotación laboral dentro de nuestro sector. Entonces, la molestia de todo esto, y además sumado el proyecto del gobierno del 50-50, descentralización de la educación, camino a la municipalización, camino a la privatización y a la mercantilización de la educación, va camino a la profesión libre. Los padres de familia, la sociedad debe entender que en Bolivia todavía la educación es única, fiscal y gratuita, no por dádiva del MAS, ni del MNR, ni del ADN, ni del actual gobierno. Es porque el magisterio todos los años lucha por la educación única, fiscal y gratuita, y gracias a eso todavía la educación la sigue sosteniendo el Estado desde inicial, primaria, secundaria, alternativa especial, institutos técnicos tecnológicos, escuelas superiores de formación de maestros, universidades estatales. Porque en otros países en Latinoamérica ya ha sido privatizado. Profesor, y además también queremos esa situación. Escuchábamos en una entrevista, una publicación de hecho que hizo el Ministerio de Educación, a la ministra cuestionar la educación fiscal en Bolivia. En realidad cuestionar la calidad de la educación fiscal en Bolivia versus la educación particular. Decía que aritmética simple no están pudiendo solucionar algunos problemas aritméticos los estudiantes, la lectura de comprensión es muy baja. ¿Usted coincide en esto con la ministra? Y si es así, ¿por qué está pasando aquello, profesor? Ya, primero hay que mencionar que esta batalla cultural y la información que está dando el gobierno y la ministra de Educación en contra del magisterio es un desgaste que se quiere ocasionar para decir que la educación fiscal estatal es pésima y vamos camino a la privatización. Esa es la imagen que quiere dar. Pero además estamos hablando de una licenciada en economía, porque ella no es maestra ni es pedagoga. La mayoría de los funcionarios, o muchos funcionarios en el Ministerio de Educación, no son maestros, no son pedagogos, no conocen nuestra realidad. La mayoría de ellos, la licenciada Beatriz, las dos viceministras de Educación Alternativa Especial y Superior, han egresado de universidades educativas privadas y de unidades educativas privadas. No conocen nuestra realidad. El licenciado Juan Carlos Pimentel ha sido presidente de las unidades educativas privadas también.
Entonces, este conjunto de autoridades están apuntando supuestamente a decir que la educación en las unidades educativas es privada, es mejor, obviamente porque es lo único que ellos han conocido, se han movido en ese ámbito. Ahora, hay que mencionar también que unidades educativas privadas, en el caso de La Paz, como San Calixto, San Patricio, Instituto Americano, el ISB, Calvert y demás, obviamente ellos no han asumido la malla curricular de la Ley 070 para que se aplique al 100%. Ellos tienen su propia metodología. A eso se suma los aportes económicos que cobran mensualmente a los padres de familia, que con eso tienen sus salas virtuales, tienen sus laboratorios, tienen docentes de educación física por especialidad, etcétera, etcétera. No pueden hacer de manera irresponsable una comparación con la educación fiscal. Yo le invito a la ministra y viceministros, a los medios de comunicación, vayan a ver cómo están nuestras unidades educativas en provincia. No tienen ni siquiera servicios básicos, no tienen luz, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen conectividad a internet, no tienen laboratorios. ¿Cómo quieren entrar en una competencia y en una comparación de lo que ha hecho el anterior gobierno, de donde la constitución política, la educación es la primera función del Estado, y el gobierno está haciendo lo mismo? Porque el presupuesto para educación el 2024 y 2025 era 10,8%, ahora ¿cuánto se ha reducido? A 9%. Entonces, hacer esta comparación es irresponsable. Si al magisterio no le interesara la educación de calidad y solamente sería salarialista, este magisterio urbano lo primero que le ha dicho a la ministra es que este año debería ser el año del diagnóstico a la educación integral en todo Bolivia, porque no se puede plantear solamente la parte curricular. Se debe analizar cómo está la situación de las familias, desde el desayuno escolar que se dan en los municipios, que en algún caso solamente les dan pan y un pilfrut que solamente es edulcorantes y con saborizantes, un poco de agua con tinte. ¿Eso es desayuno escolar? A diferencia de otros municipios. Entonces, si no se hace un análisis, un diagnóstico, una evaluación estructural de cómo está la educación, obviamente vamos a buscar culpables. ¿Y a eso qué le vamos a sumar? Decreto Supremo 1302-1320. ¿Y a eso qué le vamos a sumar? Estamos hablando de la Ley 070. A eso le vamos a sumar de la 1565 la participación popular, porque Juan Carlos Pimentel ha sido ministro de Educación en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y ahora es viceministro de Educación Regular. Ellos han potenciado a tal punto a las juntas escolares, a los padres de familia, que a simple denuncia con este decreto supremo 1302-1320 tenemos maestros en la cárcel, que por el hecho de que hay estudiantes reprobados, han sido procesados los maestros, han sido obligados a aprobar a los estudiantes. Profesor, es decir, una profesora de primaria ¿nos puede que no aprueba a un estudiante de primaria, le dan el proceso al maestro. Profesor, ¿nos puede recordar cuándo se aprobaron estos decretos que menciona? El 2012. Bien. Profesor, para ir terminando y agradeciéndole como siempre la gentileza, esta tarde sabemos que hay una marcha del magisterio, el lunes el paro nacional. ¿Cuáles son los puntos, así diríamos, como el pliego petitorio del sector del magisterio urbano, profesor? Ya, primero, en este momento estamos en puertas del Ministerio de Educación haciendo un mitin con bloqueo de esta puerta principal por las aseveraciones de la ministra que ha indicado que ganamos 9.600 bolivianos. Nos vamos a sumar a la marcha a las 3 de la tarde a la cabeza de la Central Boliviana. Ayer también hemos estado con ellos para que liberen a los compañeros fabriles que han sido arrestados. El día lunes estábamos también con los compañeros interculturales indígenas que han llegado de Pando y Beni. En la noche la Federación de La Paz también va a tener una marcha de TEAS y bueno, pues todos nos vamos a sumar al paro de 24 horas a nivel nacional. Nuestro pliego, nuestra petición primero es que estamos rechazando la descentralización de la educación, camino a la privatización de la educación, y vamos a defender en todas las instancias la educación única, fiscal y gratuita. Segundo, estamos indicando de que el gobierno debe asumir mayor presupuesto para educación, los 6.500 ítems que se nos adeuda, las más de 700.000 horas de déficit histórico.
De la misma forma, también mayor incremento salarial en nuestro sector, que ya lo hemos explicado, no somos parte de la Ley General del Trabajo, ese incremento del 20% al salario mínimo de 3.300 no ha llegado al magisterio, tenemos colegas que ganan menos de 3.000 bolivianos, y bueno, pues eso sería lo macro, porque situaciones así, tendríamos la abrogación del Decreto Supremo 302-1320, que a simple denuncia tenemos compañeros en la cárcel, 100 horas para el nivel inicial, 104 horas para el nivel primario, 100 para educación alternativa, 120 para educación especial, la categoría al mérito para nuestros compañeros administrativos, la abrogación de la resolución ministerial 350 y 350 para los institutos técnicos tecnológicos. Entonces, es una situaciones administrativas que están yendo en contra de nuestro sector y obviamente de invitarnos nuevamente a las mesas de diálogo, mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación. Nosotros exigimos que los medios de comunicación entren a estas reuniones de cara al pueblo para ver quién está mintiendo. Profesor, muchas gracias por atendernos en medio de este mitin que nos decía está instalado en la puerta del Ministerio de Educación a horas de marchas y del paro nacional de actividades del próximo lunes. Lo estaremos convocando más adelante, profesor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buenos días. Buenos días al profesor Wilfredo Agliahuanca, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia.